Muy buenas tardes, mi nombre es María Camila Toro Montoya, soy estudiante de medicina de primer semestre de la Universidad CES y el día de hoy vengo a hablarles sobre polidramnios. Entonces, antes de comenzar con esta patología, quisiera explicarles un poquito sobre la cavidad amniótica. Entonces, la cavidad amniótica es aquella que permite el crecimiento y el correcto desarrollo del feto. Entonces, esta nace, aquí tenemos entonces el epiblasto que viene de la masa celular interna. Entonces, aquí podemos ver cómo estas células proliferan adyacentes al citotrofoblasto y estas células que se llaman los amnioblastos son las que van a formar la cavidad amniótica. Entonces, esta cavidad amniótica es la que va a contener el feto y también el líquido amniótico, que es de gran importancia para nosotros. Entonces, el líquido amniótico es el que crea como el espacio físico para que el feto pueda moverse libremente y pueda desarrollar sus extremidades y todo, y se pueda desarrollar pues completamente. Hace posible también la respiración fetal, es decir, es esencial para el desarrollo de los pulmones del feto. También previene la compresión del cordón umbilical y también este va a proteger al feto de traumas. Entonces, en un principio es importante saber que el líquido amniótico es simplemente agua y aproximadamente 10 semanas después de la fecundación, este entonces comienza a adquirir proteínas, lípidos, carbohidratos, electrolitos y todos los nutrientes que van a ser necesarios y fundamentales para el desarrollo correcto del feto. Mm, entonces, el líquido amniótico tiene diversas fuentes. Entre ellas tenemos los amnioblastos, que ya hablamos de ellos, a través de la acuaporina, que como sabemos bien, son proteínas encargadas de transportar agua. También tenemos el líquido tisolar liberado a través de la piel no queratinizada, los vasos coriónicos de la madre y durante la segunda mitad de la gestación también el líquido amniótico es formado por la misma orina del feto. Entonces aquí en esta imagen vemos cómo el líquido amniótico es el que va a estar alrededor del feto, protegiéndolo. Entonces, ahora sí, hablando de esta enfermedad, entonces tenemos que el polidramnios es el exceso del líquido amniótico. Entonces, es cuando el líquido amniótico se encuentra mayor a 2000 mililitros. Entonces, también puede decirse que un valor de líquido de 8 centímetros o mayor es un indicador de polidramnios. Entonces, este se debe principalmente a causas idiopáticas, es decir, causas desconocidas, a diabetes materna, a malformaciones congénitas, a un exceso de trabajo renal y cuando no hay una deglución fetal. Entonces, en la diabetes se cree que la hiperglicemia fetal con poliuria, es decir, con mucha orina, va a aumentar la osmolaridad del líquido amniótico y, pues por lo tanto, habrá una transferencia del líquido amniótico desde el feto hacia la cavidad amniótica. En el exceso de trabajo renal, pues va a haber una acumulación de orina, entonces, como bien sabemos, la orina también va a traer pues el líquido amniótico. Y cuando no hay una deglución fetal, pues sabemos también que la deglución es muy importante porque es el principal mecanismo de la reabsorción del líquido amniótico. Entonces, cuando no hay una deglución fetal, pues este líquido amniótico va a quedarse en la cavidad amniótica y va a incrementarse. Entonces, entre las malformaciones congénitas también tenemos entonces alteraciones en el sistema nervioso central y a su vez en el tubo digestivo que ya dijimos impiden que el feto haga deglución del líquido amniótico. Entonces aquí tenemos en una de las alteraciones del sistema nervioso central como hay una anencefalia que también produce entonces esta enfermedad. Entonces, se diagnostica, pues se sospecha que hay un polidramnios cuando el tamaño del útero es mucho mayor a la edad gestacional calculada. Entonces se puede evidenciar un útero muy tenso, con mucha dificultad para palpar las partes fetales y también dificultad para auscultar los tonos cardíacos del feto. Entonces, acá en esta imagen podemos ver un ejemplo de una persona que padece polidramnios, en la cual este saco de líquido amniótico es
grande, pues mide 15 centímetros, pero el líquido amniótico es de casi 50 centímetros, entonces ahí podemos ver cómo hay un aumento exagerado del líquido amniótico que va a producir todas las consecuencias que ya mencionamos anteriormente. Entonces también otra cosa importante a tener en cuenta es cómo este líquido amniótico funciona en el embrión. Entonces, la cavidad amniótica es la que segrega principalmente el líquido amniótico y el líquido amniótico fluye para que no se acumule y pues no hayan este tipo de patologías. Entonces lo que hace el feto es que deglute, absorbe y elimina este líquido amniótico. Entonces, perdón. Entonces, este líquido amniótico va a viajar por el intestino hasta llegar a la circulación fetal. Y allí en la circulación fetal, puede tomar dos caminos. Entonces, el primero es que a través del filtrado renal va a la orina fetal para así volver a la cavidad amniótica y que haya como, por decirlo así, un reciclaje, una reabsorción de este líquido amniótico. O ya la otra opción, que es lo que sucede con la mayor parte del líquido amniótico, es que este va a la placenta y por la circulación sanguínea, va por la circulación sanguínea y ya después este líquido amniótico es como desechado por la circulación, por la sangre materna, para que este líquido amniótico no se vaya acumulando. Entonces es una circulación que es un proceso que permite que este líquido amniótico sea como haya un balance entre lo que tenemos en el feto y en la cavidad amniótica, precisamente para evitar este tipo de patologías. Muchas gracias, nos vemos en una siguiente sesión.